Me gustaría establecer un poquito de orden en la clase con una asistencia. Entonces, para quienes vamos a permanecer, a veces me preocupo. ¿Por qué? Porque damos una clase, la repasamos, estamos tratando de ir despacio y de hacer que podamos captar el pensamiento que el Señor nos dejó en la palabra trazado. Y como nos salimos un poquito porque vamos al proceso histórico, al proceso geográfico, a la mentalidad de personas que no participaron en la escritura bíblica y a los comentarios y todo esto, porque de eso se trata nuestra clase. Entonces, me preocupa que algunos de nosotros no tengamos las bases. Los rudimentos. Entonces, si ustedes aprendieron rudimentos, deben saber quién es Dios, por ejemplo. Yo hago la pregunta. Ayer me hacía una pregunta Gabriela y me decía, ¿quién es Dios? No. Deme una prueba de la existencia de Dios. ¿Hemos aprendido esto? Entonces, yo les hago para iniciar hoy la misma pregunta. Y denme una prueba de la existencia de Dios. Quiero una prueba de ustedes, que hemos aprendido los rudimentos ya. Conocen el Espíritu Santo, ¿cierto? Es más, han sido sellados por el Espíritu Santo y todos reconocen ese sello, esos rudimentos. Conocemos de la resurrección de los muertos, para dónde vamos, el propósito de Dios, cómo va a ser la resurrección de los muertos, cómo vamos a ser transformados. Lo conocemos de una manera no tan exacta, de acuerdo a la inteligencia de cada uno hemos entendido. Y la revelación del Espíritu Santo, porque estuvimos hablando de eso, de la revelación del Espíritu Santo, cada uno tenemos un conocimiento. Entonces me van a dar una prueba de la existencia de Dios. Los cielos, de la existencia de Dios. Démosle un título a eso. Pruebas. ¿Pruebas con B o con V? Ay, estoy nervioso hoy. De existencia de Dios. 1. Esta pregunta viene, ¿por qué? Es semisecular. Porque esta pregunta no la hace el pastor a ustedes, la hace una persona secular, una persona que cree o no cree en Dios, no lo sabemos, es la pregunta del mundo. ¿Dios existe? ¿Usted qué dice? Como cristiano sí, pero deme una prueba. Los cielos hablan, llamémoslo técnicamente, porque ha sido revelado a través de la naturaleza. Entonces, 1, revelación. Bueno, eso está bien, revelación natural. Otra prueba. La palabra. Sí, la palabra. 2. La Biblia. La Biblia en sí, pero eso prueba la existencia de Dios absolutamente. Hay que ponerle un adjetivo calificativo, porque yo le digo a usted que no. Yo le digo que el Corán, por el Corán. Pero si estoy con un hindú me dice por el Ramayana o el Mahabharata. Y si yo estoy con un hindú, un Siddhartha Gautama, entonces cada uno tiene una prueba. Entonces, si yo digo que la Biblia
tiene que darme un calificativo. ¿Por qué? Porque sería igual que el Corán, igual que el Ramayana, igual que el Código Hammurabi o cualquier otro de esos. Esto no me prueba la existencia de Dios. Entonces, démele un calificativo. Otro. El hombre, como creación, la vida, podríamos decir. 3. La vida. ¿Por qué la vida? Porque científicamente el hombre no la ha podido hacer. ¿Ok? Entonces, solamente Dios ha podido hacerlo. Es una conclusión que están sacando los científicos en este momento. Si el hombre donde el hombre logre crear vida, se derriba el pensamiento de Dios. Porque solamente Dios es creador. Entonces, la vida es una prueba de la existencia de Dios. ¿Ok? Otra. Equilibrio, orden establecido. Podríamos asociarlo a la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero establezcámoslo. 3, 4. Orden o cosmos, es lo mismo. Cosmos, lo establecido. Otra prueba del díganme. Me gusta ese, aunque es personal. ¿Cuál es? Es como el testimonio de la persona que trata de... Llamémoslo fe. Así de sencillito. Es convicción. Me gusta porque lo estás profundizando. Una prueba de la existencia de Dios, aunque es para mí. Si a usted le preguntan y usted le dice 5, fe. Usted le va a decir, no, pero es que la fe la tiene usted. Sí, por eso le digo que es una prueba, porque yo lo conozco. ¿Me hago entender en eso? Lo que tú estás trazando es mi convicción, porque yo lo he escuchado, porque yo lo he visto. Sí, ¿cómo es? ¿Saben? Si la Biblia no puede describir exactamente cómo es Dios, mucho menos yo, pero lo he visto. Porque, ¿dónde lo ve usted? ¿Dónde ve a Dios? Lo ve en su gloria. La definición que no encontramos en la teología, no encontramos la definición de gloria. Pero es lo mismo que Trinidad. Trinidad no la encontramos en la Biblia, pero sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria no la encontramos en la Biblia, pero sabemos que es la manifestación de Dios en toda su esencia, es la gloria. Sus atributos absolutos, su perfección, su belleza, todo esto. Por eso Isaías dice, la tierra está llena de su gloria. Por eso Pablo, cuando está hablando de la muerte, en la doctrina de la resurrección, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, él habla y dice, porque una es la gloria del sol, una es la gloria lea la porción, ¿cómo es que lo dice, por favor? 1 Corintios 14. ¿Cómo será el cuerpo de la resurrección? Habla ahí. No nos hemos metido todavía en la palabra porque estamos hablando de la palabra revelada. ¿Sí? ¿Qué dice? 14. ¿Sí? ¿15 qué? 15:41. ¿Cómo dice Viviana? Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Amén. Está hablando de una es la gloria del sol, o la de la luna, otra de las estrellas, otra la del hombre, otra, todo tiene su gloria. ¿A qué se refiere? A la manifestación de Dios, o sea, en cada uno de los elementos creados. La sabiduría de Dios colocada en el sol.
una bola de fuego que tiene, ¿cuántos grados tiene el Sol? 4.500, 5.000 grados. No sé, ese dato sí no lo recuerdo. ¿Cuántos grados tiene, Juan Carlos? ¿Cuánto? ¿Cómo? 5.000 grados. Yo creo que más, no sé. ¿Cuánto? Muy bien, 5.800 grados de temperatura. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo es la evolución? Porque nosotros miramos el fuego, eso está quemándose, pero es energía en ebullición. Entonces todo esto, ¿qué es esto sino sabiduría de Dios en el manejo del sol? Por eso la gloria de Dios allí está manifiesta. Por eso la gloria de Dios está manifiesta en todo lugar. Por eso el clamor de nosotros cuando levantamos nuestra voz para decirle, Señor, muéstranos tu gloria. Es como cuando el niño le está diciendo al papá, papá, deme pan. Papá, deme pan. Y el papá tiene el pan en la mano y se lo está entregando. Y él no ve que el pan se lo están entregando. Aprender a ver a Dios. ¿Ah? Dímelo. Pasa, es que me perdí un poquito porque tú estás diciendo, estás hablando en el plano secular. Si alguien nos preguntara, sí. demuéstrame la existencia de Dios. Claro, aquí estamos anotando argumentos desde nuestra perspectiva porque conocemos de Dios. Sí. Pero, si la persona tiene, vamos a parar en el caso extremo, un ateo. Un ateo. Yo le puedo hablar de todo esto y él me va a salir para la primera, donde decimos revelación, digo, pues si no existe un Dios, ¿cuál revelación? La Biblia, no creo en la Biblia porque es un libro de mentiras. Sigo la vida, es fruto del Big Bang. Y si hablo del orden cósmico, pues el Big Bang ha sido fruto de la evolución cósmica. Y si hablo de la fe, pues es que la fe es algo etéreo para el ateo, porque él no cree en Dios. ¿Sí? De hecho, hay Voltaire, que era un escritor francés ateo, dicen que él se encontraba un día en un funeral y un gran amigo de él murió. Y se quitó el sombrero y se persignó, se hizo la señal. Y alguien le preguntó, venga, pero ¿acaso usted no es ateo? Y siendo ateo, dijo, basta el ojo de una mosca y el ala de una mariposa para saber que hay un Dios. Miren que él sabía que existía un Dios, pero su posición era contraria. ¿Y cómo se entiende esa incredulidad del ser humano? En este caso, con un hombre que se consideraba ateo, y lo dijo Carlos Marx antes de morir, ser ateo no es no creer en Dios, sino ir contra él. Pero más allá de eso, es que es el no reconocimiento del hombre de su relación. Yo lo enfoco más en ese sentido por lo que conozco del ateísmo. Entonces, yo podría darle todos los argumentos. Claro que sí, pero por eso para. Tiene su mente sí. Cerrada. Entonces, por eso les estoy preguntando, y les quedan 5 oportunidades para que ustedes me digan qué respuesta le darían a él. Y la respuesta está ahí, dígamela. La historia, antes de Cristo y después de Cristo. La historia. Bueno, no podemos colocar la historia, ¿por qué? Porque tenemos el contexto en que está hablando el hermano Juan Carlos, ¿cierto? De que la gente dice, comienzan, déjeme ver la historia, déjemela ver más atrás y van a comenzar por el Big Bang de la creación. Entonces, por eso no colocamos la historia. Para nosotros la historia, sí, claro, es una prueba de la existencia de Dios. Para el ateo no. Denme otra razón. Que él murió y resucitó y todos se encuentran, pero a Cristo no lo encuentran por ningún lado. O sea, su muerte y resurrección, esto entra dentro de la fe. Dímelo. Hay un escritor que decía, Blaise Pascal decía que todos tenemos un vacío de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Conciencia, eso sí es importante. Esa sí entra. 6. Conciencia. El apóstol Pablo lo trata en la Biblia, pero si quieren no tratarlo por la Biblia, sino extra bíblico, también lo pueden tratar.
Dios ha dejado al hombre y de por sí que es la manera como se va a juzgar a ellos, por medio de la conciencia, que eso sí, en psicología van a estudiarlo y van a ver que hay un lugar en el corazón que Dios colocó en el subconsciente o en el espíritu o como lo quieran llamar, cada uno de los estudiosos en esto, que hay un lugar que siempre busca a Dios. Es la razón, una razón por la cual los chibchas se arrodillaron y adoraban el sol y la luna, y todos en todos lugares siempre tienen un Dios, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque necesitan llenar ese vacío. Esto sí eso es prueba científica. Con prueba científica. Hay otra razón, y no nos entramos en la clase, otra prueba de la existencia de Dios. Denme una prueba científica. A ver, paremos, sí, hermano Juan Carlos, tiene razón. Paremos, porque no somos creyentes. No vaya a pensar nunca esto. Siempre creeremos en Dios. Pero si fuésemos absolutamente, dígame la respuesta en una universidad. Cuando el profesor está enseñando y Dios no existe, o demuéstremelo usted. Esa es la pregunta para un ateo. Soy el profesor, estoy enseñándoles que Dios no existe, y si alguno tiene la razón para mostrarme con prueba científica de que Dios existe, dígamelo. Dígalo. ¿Cómo me la devolvería? Sí, parte del método. Pero, sí, está bien la respuesta. Me gustaría una mejor respuesta. Muy bien. Prueba científica. 7. La prueba científica es importantísima en nuestro argumento de la existencia de Dios. ¿Cuál prueba científica? Y esto es importante porque que usted lo aprende y se lo aprende de memoria. Es una ley no establecida por la Biblia, pero afirmada por la Biblia. Es una ley científica. ¿Cómo se llama? Se llama, es sencilla, la ley de la materia. Es una prueba científica. La ley de la materia. ¿Qué dicta la ley de la materia, Liliana? La ley de la materia dicta, y es una ley aprobada científicamente, nada se crea. Nada se destruye. Entonces, ¿qué pasa con todo? Todo se transforma. Para un ateo, ¿está? Si nada se crea, nada se destruye y todo se transforma, ¿de dónde salió usted? Es creación de un Dios poderoso. Entonces es la ley de la materia, es la prueba científica. Otra prueba de la existencia de Dios. Hay pruebas de ahí para atrás. Cuando nosotros miramos la espiral de la creación, que estuvimos estudiando desde antes, la precreación, nosotros miramos la espiral, los científicos la representan de esta manera. Comienzan desde abajo. Así representan los científicos la existencia del universo. Es una, ¿cómo llaman esto? Una espiral hacia el infinito. ¿De dónde viene? De la eternidad. Irreconocible. Y nosotros vemos los diferentes periodos de la historia, aún los
periodos del Meoceno, del Mioceno, del periodo secundario, del terciario, del cuaternario, que están incluidos en los deshielos, todo esto, y que nosotros lo colocamos dentro de la precreación de Dios, ¿cierto? Donde existieron los dinosaurios, aquí ya. Esto fue creado, un mundo creado anteriormente por Dios, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra del Señor en Isaías, en Ezequiel, en todo esto. Tiempos cuando nosotros estamos viendo en la eternidad el propósito de Dios, la creación de Satanás, el lanzamiento de Satanás, cuando es lanzado Satanás y destruye todo lo que existe, o no, en la tierra, lo que destruye la tierra, y luego viene Génesis 1:1, cuando comienza la creación. Génesis, en el principio, entonces estaba todo vacío, la tierra estaba desordenada y vacía. Dimos un argumento teológico también para esto, desordenada y vacía, y dijo Dios, sepárense las tinieblas de la luz. Lo que muestra en este lanzamiento fue que viene el hielo, viene la congelación de todo y la oscuridad total para lo establecido. Cuando nosotros miramos en Ezequiel 28, cuando la caída de Satanás, y la Biblia dice, ¿cómo se asombraron de ti las naciones en tu caída? O sea, el gobierno que existía antes de la creación. El propósito de Dios, porque recuerden, nosotros podemos colocar la espiral, así la colocan los científicos, yo la colocaría al contrario. Vamos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor en los propósitos de su creación nos ha mostrado todo. Y lo principal que Él quiere mostrar es su infinito amor. Y lo que nos muestra a través desde donde viene en la eternidad hasta la creación del universo y hasta nuestros días, es su amor que se materializó, como dice la hermana, en el nacimiento de Cristo y su entrega en la cruz del Calvario. La historia de la redención, los misterios escondidos por los siglos de los que habla el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, que dice que a mí me fue dado a conocer los misterios escondidos de Dios, ¿cierto? Para que yo los enseñe a la iglesia y la iglesia sea la protagonista en los lugares celestiales, de poder dar a entender a todo el universo. Esto es absolutamente maravilloso. Estábamos hablando de la gloria que Dios ha colocado en cada uno de nosotros en el Salmo 8. La acción de gracias del Espíritu Santo inspirando al salmista. Pero nosotros vamos a mirar, y realmente nos ha colocado el Señor como reinos de todas las cosas. Esa es la predicación nuestra en este lugar, el reino de Dios por la eternidad. Entonces, Él dice, nosotros vamos a gobernar y vamos a ser colocados por sobre todo esto, porque el único que conoce de todos los tiempos y las edades es Dios. Ni siquiera los ángeles del cielo conocen los propósitos de Dios. Ni siquiera su jerarquía organizacional en el universo, porque es claro para nosotros la jerarquía que Dios tiene en el gobierno del universo. Los ángeles en un lugar, los arcángeles en otro lugar, cada uno cumpliendo su función. Los tronos, los dominios, los principados, por ejemplo, que son lugares también, que eso lo estudiamos también abajo en Romanos, los principados, que son conglomeraciones de seres creados para gobierno de Dios en el universo. Las huestes de que habla Pablo habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, habla en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, ¿cierto? Huestes espirituales y las califica de maldad. Pero hay huestes espirituales también buenas, huestes espirituales, también al servicio de Dios. Todo esto está gobernado y ninguna de las huestes o de los ángeles o de los arcángeles, Pablo dice cómo quisieran mirar ellos y poder observar el proceso de Dios y que nos ha sido dado a conocer a nosotros, solamente a nosotros. Por eso la magnificencia de nuestra fe, la magnificencia de nuestro Dios, de nuestro Creador, es para que nosotros nos adentremos. Me gusta Laura cuando habla del interior del corazón. Me gusta Laura cuando hace unos tiempos nos íbamos en el carro hablando de allá y nos transportábamos. Y yo le decía, vamos a dar un concierto, a mí me gusta Henry Rieu. Entonces vamos a tener allá un concierto, vamos a dar conciertos por la eternidad. Claro, ¿por qué no?
Vamos a disfrutar, me van a invitar a sus mansiones. Vamos a tener fiestas inolvidables de años. La cena de las bodas del Cordero es una fiesta que va a perdurar por años. La fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Todo esto lo vamos a disfrutar nosotros. ¿Por qué? Porque somos los segundos al mando. El primero es Dios y ni siquiera los ángeles van a mandar sobre nosotros. Ellos han sido colocados a nuestro servicio. Nosotros vamos a mandar sobre las huestes espirituales, sobre los principados, sobre los tronos, sobre los dominios. Sobre todo ha sido dado a nosotros. Por supuesto que esta creación de Dios no fue dada a conocer a nadie. Apenas nosotros tenemos la reseña histórica que nos va mostrando la Biblia, que nos muestra Isaías en el capítulo 14, cierto, de lo que fue. Esto se llama profundidad de Dios. Esto mucho de esto lo he tenido por revelación de Dios, pero también tuve que estudiarlo. En alguna oportunidad tuvimos en el año 85 una reunión en Estados Unidos. El propósito fue unificar el pensamiento cristiano. Lo mismo que se trató en el Concilio de Nicea en el año 485. Se celebró. ¿Cuál fue el pensamiento? Unificar el pensamiento de la divinidad de Jesús. Doctrina, trazado por Constantino. Pero allí nosotros, ¿qué tratamos de hacer los evangélicos? Estoy hablando del año 85, ya era un ministro del Evangelio por la gracia de Dios. Entonces fuimos a Miami para reunirnos y tratar en un congreso, que duramos 8 días, tratando de ponernos de acuerdo en la doctrina, y no pudimos ponernos de acuerdo. Cada uno piensa de una manera. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios para cada uno es diferente. La revelación de Dios para casa de oración es diferente a la de asambleas. Algunos están ceñidos en solamente la adoración. Cuando yo hablo con Toma tu lugar, el grupo donde está Carito, en el que estamos sirviendo, es otra faceta del servicio a Dios, la adoración. Ellos adoran a Dios. Cuando yo les explicaba a ellos lo que era gloria, sí, ¿no? Sí. Porque el pensamiento de gloria es un resplandor de Dios sobre nosotros. Queremos ver tu gloria. ¿Y qué es lo que espera el pueblo? Que caiga algo especial, ¿no? Que venga un sonido, que venga una luz grande, que se caiga todo el mundo. No, eso no es la gloria. Entonces yo les explicaba a ellos, y son poderosos ellos, en la adoración me quito el sombrero. Pero en el conocimiento, amados hermanos, casa de oración está bien. Cuando ustedes se meten en la palabra para que el Espíritu Santo les revele todas estas cosas. El propósito de Dios por la eternidad es maravilloso. Y el puesto que yo tengo y que usted tiene en el lugar que Dios ha trazado es más real que la silla donde usted está sentado. Y poder meternos en eso es lo que trae para nosotros la gran bendición, la convicción, la unidad y la certeza de Cristo. Y sobre todo, nuestra fe se mantiene. Cada día aumenta, esperando la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es bien importante, por eso estamos hablando de estas pruebas científicas. Esto lo ha estudiado. Estábamos hablando recientemente del lado opuesto, porque eso es lo grande. El universo, lo creado, las estrellas, las galaxias, los millones, las incontables estrellas. Algo que el hombre no percibe, no puede ver. ¿Quién sabe hasta dónde llegará la ciencia del hombre? En nuestros días, ustedes se mete ya y el computador aquí. Yo fui a la China y entonces en la China ya, nosotros veíamos, yo puedo colocar mi computador en el aire, es decir, hacer un reflejo desde el computador. Yo no sé cómo llaman ustedes, ya deben conocer esos aparaticos, ¿cierto? ¿Ah? Por holograma o yo no sé, pero ellos me dijeron, vea, usted coloca ahí y coloca acá. Entonces yo puedo estar explicando y escribiendo aquí, en el aire. Y sale el teclado del computador y yo voy a estar... Lo vi. Yo dije, esto no es posible. Y sí, es posible. ¿A dónde llegaremos? No lo sé. Cuando yo veo esto, digo, si hasta aquí llegó el hombre, ¿qué nos faltará de la profundidad de Dios para nosotros entender? Entonces, ¿cuándo viene, Señor? El aumento de la ciencia
la profecía descrita en el Apocalipsis sobre el aumento de la ciencia ya se cumplió, se pasó, se repasó, se rebosó, mejor dicho, y todavía falta, todavía no viene, Señor. Entonces cuando nosotros miramos, les estaba hablando la vez pasada sobre la herramienta de la física cuántica. ¿Hasta dónde llega el hombre en el conocimiento de Dios? La prueba científica. ¿Por qué? Porque la física cuántica se viene hacia abajo, en un cono, ¿cierto? En lo que es pequeño, el átomo, la subdivisión del átomo, protones, neutrones, electrones, la división del electrón, hasta que llegan a los cuasares. ¿Cuasares? ¿Con K? ¿Con Q? Con Q, eso sí. La partícula más pequeña hasta ahora conocida. Y esta partícula tan pequeña que tiene inteligencia, que no se deja controlar, que es la esencia, es la parte de la esencia de Dios en el ser humano. Cuando nosotros unimos esta parte con lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 12, ¿cierto? Sobre que nosotros ya no somos creados, somos engendrados, que la naturaleza de Dios está en nosotros. Hay una unión entre Dios y el hombre. Pero cuando el científico llega a este lugar, no puede seguir adelante porque no cree. Él no sabe lo que sigue. Pero nosotros sabemos lo que sigue. Es la unión de la substancia, lo que dice Hebreos, la sustancia misma de Dios. Cuando aquí hablamos de Dios y queremos darle una definición, de acuerdo a lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Se hizo carne. ¿Qué es eso del verbo se hizo carne? Es la esencia, la esencia de Dios que es irreconocible para el hombre. La esencia de Dios es verbo, es palabra, es acción, un verbo, acción. O sea, el actuar de Dios, de un Dios que es imposible conocer, y que es imposible conocer ahora, y creo que es imposible por la eternidad, porque la máxima revelación de Dios al hombre es Cristo. Perdón, esto lo hago yo, pero en mi casa. Sí, usted puede escribir Cristo así, que es la abreviatura de Cristo, pero no lo hago por respeto, ¿no? Lo mismo que los judíos. Dios, ellos ponen un apóstrofe para aquí, para no poner la palabra completa. Pero eso es, Cristo es la revelación de Dios. Cuando el Señor venga, ¿viene quién? Cristo. ¿Es Dios? Sí, Él es la manifestación de la esencia de Dios, por eso se hizo carne. ¿Por dónde? ¿Cómo fue eso? No lo entiendo. Por acá. Por lo más pequeño. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Es la unión espiritual. Cuando el científico encuentra la unión espiritual, es decir, la materia con el espíritu, queda frenado. ¿Me hago entender? Porque el espíritu solamente lo conoce usted y nosotros. Porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura para el científico, son locura. Y no la puede entender, ¿por qué? Porque hay que discernirlas de manera espiritual. La unión de Dios, el Espíritu Santo en nosotros como templo del Espíritu Santo, eso no cabe en la mente de un científico. Hace bien en decirnos un ateo, es imposible que entienda estas cosas. Por eso cuando hablamos de la revelación del Espíritu Santo, principal revelador de la palabra, el que nos da el entendimiento, estamos hablando de grandeza. Estamos hablando de belleza. El Espíritu Santo está en nosotros, pero necesitamos la revelación. ¿Cómo hacemos para que el Espíritu Santo nos revele las cosas? Entonces dirán ustedes, bueno, el Señor dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces yo necesito sabiduría. Entonces va y se arrodilla y pide sabiduría. Y el Señor le da sabiduría. Pero usted sigue siendo igual de bruto. No hay salida.
decir, no, entonces por aquí no es. Entonces oran a Dios. No, no, no. La sabiduría viene cuando usted estudia la Biblia. Ahí es cuando usted lee y entiende. Si usted ora a Dios todos los días y no estudia la Biblia, usted no va a ver la sabiduría. Es lo mismo que los dones del Espíritu Santo. Nosotros ministramos aquí los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué les digo yo? Los dones del Espíritu Santo son derramados en nosotros. Es una promesa que Dios quiere dar para cada uno de nosotros. Amén. Pero no, nosotros lo pedimos y le decimos, Señor, dame el don de sanidades, por favor, Señor. Amén. Y usted lo cree y tiene fe y eso se arrodilla y clama y todo. Amén. Y se va. Pero si se encuentra con un enfermo o se le enfermó la abuelita, hay que llevarla a la clínica rápidamente. ¿O qué medicina, doctor? ¿Qué hacemos para esto? ¿Dónde está su don de sanidades? El Espíritu Santo no actúa si usted no hace actuar su talento y su don. Por eso les decía, pongan en práctica los dones del Espíritu Santo, porque no los conoceremos si no los usamos. No conocerán la sabiduría de Dios si no estudian la Biblia, si no estudiamos lo que Dios quiere decir. Es tan profunda y tan maravillosa. Entonces, por eso esa revelación, la palabra hablada. ¿Está bien? Paramos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Esto es claro para ustedes? Me dijeron que Romanos estábamos explicándolo muy profundo. ¿Qué profundidad? Bueno, sí, Romanos es profundo, la verdad sí. Pero tenemos que aprender a entenderlo. Bien. Estábamos mirando la revelación, ¿cierto? Natural, la revelación especial, la revelación, la Biblia y la revelación especial. Cristo es la máxima revelación de Dios al hombre. Cristo es la máxima revelación de Dios al hombre. Y la palabra de Dios, la Biblia, es la fuente primaria de tal revelación. Cristo es la palabra divina encarnada. Juan 1:12 lo hemos explicado ya. Algunas de las verdades de Dios reveladas por medio de la Biblia. Las verdades de Dios. O sea, para un científico, si él no cree en Dios, por eso es un paso tan fácil. ¿Saben? El paso tan fácil para comenzar a entender todo el universo. Para entender el sentido de vivir. El por qué estoy aquí, por qué nací. Todo esto nadie lo podrá entender a menos que reciba a Cristo en su corazón. Es el principio. Es un principio de fe mínima. De decir, Señor, te entrego mi vida, creo en ti, enséñame. Desde ese momento el Espíritu Santo comienza a revelar. Es lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 1, verso 14. Comienza a revelar. Ya las cosas que parecían imposibles comenzamos a entenderlas. Pero entonces vamos ya desde el punto de vista teológico cristiano. ¿Cierto? Primero, en la Biblia, ¿cierto? Que es la revelación, la palabra encarnada, Dios revela su naturaleza. Una cita bíblica. La acabamos de dar. Juan 1:1 al 3. Dios revela su naturaleza. Hemos entendido algo sobre la naturaleza de Dios, ¿cierto? ¿Saben quién es Dios? ¿Quién me lo describe? ¿Quién me describe a Dios? En sus palabras. Sé que es de lo más difícil y de lo más fácil. Imposible de dar una descripción de Dios. Es imposible. Dios no cabe en la mente humana. El entendimiento de Dios no cabe en la mente humana. Pero usted puede dar una descripción de Dios. Puede decir, Dios es amor. Es una parte de la esencia de Dios. Dios es todo. Podría decir, Dios es todo. Pero
teniendo en cuenta de no caer en el panteísmo. Es muy diferente decir Dios es todo a Dios es mi todo. Porque cuando usted dice Dios es mi todo, está refiriéndose a que usted depende absolutamente de Él. Sin Él usted no existe. Pero cuando usted dice Dios es todo, está dando una definición panteísta. Dios es todo. O sea, la planta es Dios, el animal es Dios, todo lo creado, el sol es Dios, todo es Dios. Casi que se pasan a la nueva era, cuando dice ya nosotros también somos dioses. Ya es el cambio de la doctrina, ¿no? Entonces, o el ateísmo que dice, lo que dice el hermano, es cree en Dios. Podríamos ver algunas de las definiciones que ellos tienen de Dios. Primero, Dios revela su naturaleza, el tiempo. ¿Tiempo? Tiempo, sí. Vamos a ver estas partes la próxima vez. Miraremos la manera como Dios revela su naturaleza, como Dios revela su voluntad y su propósito para nosotros, cómo Dios está revelando el camino de salvación para la humanidad, cómo Dios revela los requisitos para una vida cristiana y los recursos para vivirla, cómo Dios revela la forma de solucionar los problemas del hombre y cómo Dios revela el destino final de la humanidad. Es la revelación de Dios, lo veremos dentro de 8 días.